Las mesetas patagónicas, una de las regiones más inhóspitas de Sudamérica. Tallada a fuerza de volcanes y glaciares, la geografía se desliza entre paredones escalonados y planicies elevadas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Los vientos superan fácilmente los 100 kilómetros por hora, modelando una vegetación resistente y achaparrada. Vivir aquí puede parecer muy difícil. Sin embargo, sus habitantes están a gusto en este territorio donde casi no llueve. Aquí la vida consume gota a gota el agua de las nevadas. El hielo, que sucumbe a unos pocos grados sobre cero, se encarga de alimentar los arroyos y lagunas de la meseta. Este lugar es el paraíso para el macaco viano. El macaco viano evolucionó en estas condiciones de extremo rigor. En la primavera, migran desde la costa del Atlántico hasta las mesetas del oeste de la Patagonia Argentina. Allí buscan pequeñas lagunas para reproducirse. Si las condiciones son adecuadas, podrán formar una colonia y criar a sus pichones. Cada temporada ellos enfrentan los desafíos de su entorno en una partida de ajedrez contra la adversidad. Pero su extraordinaria capacidad de adaptación no los protege del ser humano. En solo 20 años, la población de tobianos se redujo un 80% y es posible que se extinga en la próxima década. Un puñado de científicos y conservacionistas intenta comprender por qué desaparecen. Ellos saben que corren una carrera contra el tiempo y que solo las decisiones correctas podrán evitar el peor destino para los tobianos. La historia del macaco viano es reciente. Aunque fue observado por el viajero inglés Pritchard en 1902, su redescubrimiento sorprendió al mundo científico en 1974, cuando los ornitólogos creían que era imposible encontrar un nuevo zambullidor en América. Y era la gran noticia, nadie esperaba. Bien dicen que se encuentre un ave de una familia relativamente pequeña. En 1973, el naturalista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Mauricio Rumbold, intentaba conocer las rutas migratorias de los cauquenes. Mauricio anilló 12.000 aves con la ayuda de muchos voluntarios. El estudio llegó a buen término, pero además ocurrió algo impensable. Cierto día, un voluntario llamado Eduardo Shaw trajo un ave desde la laguna. Cuando Mauricio la tuvo en sus manos, descubrió que era una nueva especie de macá. Poco después la describió con el nombre científico de Podiceps gallardoi. Le puse Gallardo, juego de palabras, porque Gallardo era el director del museo, y Gallardo quiere decir bien vestido, de buenos modales, etcétera, etcétera, que esperaba que el macá sea así. Ese fue el comienzo de una época dorada para el macá. En la década de 1980, la Fundación Vida Silvestre Argentina encargó al guardaparque Andrés Johnson censar los tobianos de la Patagonia. Luego de duros años de trabajo, Johnson estimó la población en unos 5.000 individuos y descubrió que los tobianos vivían solo en la provincia de Santa Cruz. Pero después de sus estudios, el interés declinó y la especie fue olvidada durante 2 décadas. Finalmente, cuando se retomaron los censos, era evidente que los macáes se estaban extinguiendo. Y que haya sido dentro de mi vida que se descubre y que llega a un punto crítico es
demasiado rápido, demasiado rápido. Durante los últimos 4 veranos, un grupo de expertos retomó los censos de Macá tobiano. La idea era comparar sus resultados con los de Johnson. Cada temporada relevaron unas 250 lagunas, incluyendo aquellas que habían tenido colonias reproductivas. Los resultados difícilmente podían ser peores. Los censos indicaban que de 5.000 individuos en la década de 1980 solo quedaban unos 800 en la actualidad. Esto significaba un estado crítico para la especie. Ahora el grupo se dirige al sur de la meseta del lago Buenos Aires, en el noroeste de Santa Cruz. La rutina indica que todas las lagunas deben monitorearse. Aquí tampoco hay tobianos, solo cisnes y otras pocas aves acuáticas. Cada laguna visitada aumenta la frustración del grupo. La especie se desvanece año tras año y lagunas que tenían cientos de macaes hoy están despobladas. Lo que preocupa a los investigadores es que casi no hay colonias reproductivas. Hoy por hoy nosotros consideramos que el macá podría ser una especie que está en peligro crítico, es decir, con buenas chances de desaparecer en la próxima década si no se toman las medidas correspondientes. El grupo sigue su plan de monitoreo, incluso donde los vehículos no pueden pasar. Hernán Casañas y una voluntaria se dirigen hacia una laguna llamada El Cervecero, en el interior de la meseta del lago Buenos Aires. Hasta hace un mes, todo indicaba que allí podía establecerse una colonia de tobianos. Afortunadamente, la sospecha era correcta. La colonia está formada y tiene 82 nidos. Es una buena noticia. Esta quizás sea la colonia más grande de toda la Patagonia. Los macaes están en plena actividad. Una de las condiciones para formar una colonia es tener material suficiente para construir los nidos. Los tobianos emplean una planta acuática llamada vinagrilla. Si hay vinagrilla en la superficie, la laguna es adecuada. Esta pareja construye su nido. Otros tobianos intentan ahorrarse el trabajo ocupando el nido de la pareja. La construcción requiere una defensa permanente de la plataforma, un gasto de energía contemplado en el balance reproductivo. La laguna El Cervecero puede ser la estrella de la temporada. La colonia avanza sin contratiempos y la mayor parte de los nidos tiene huevos. Esto renueva las esperanzas del biólogo Ignacio Roesler. El macá en los últimos 25 años disminuyó en un 80%. Pasó de ser el ave más común de la meseta a ser una de las especies más raras de la meseta. Lo que se ve en esta laguna, El Cervecero, hoy en día refleja lo que veía Andrés Johnson y otros naturalistas en los 80, que el macá dominaba por sobre el resto de las especies. Sigue siendo un reflejo de lo que fue y lo que tal vez nunca más va a ser. Ignacio investiga a los macaes como parte de su doctorado en biología. Un mes atrás vio indicios de que aquí podía establecerse una colonia. Ahora, con 82 nidos, la colonia de El Cervecero es una de las más prometedoras, pero quizás sea la más vulnerable. Una de las preguntas que Ignacio quiere responder con su estudio es por qué la especie declinó en estos 20 años. Y ahora mismo tiene una respuesta frente a sus ojos. El halcón peregrino sobrevuela la colonia. Los tobianos prestan mucha atención a todo lo que viene de arriba. Sus principales predadores son ciertas aves como este halcón. El peregrino intenta un ataque. La respuesta de los tobianos es rápida y efectiva.
Finalmente, la calma vuelve a la laguna. Los halcones peregrinos son predadores naturales de los tobianos. Sin embargo, ellos no son tan abundantes. Ignacio cree que las gaviotas cocineras pueden producir un daño mucho mayor en la colonia. A veces logran que un macá abandone el nido y entonces pueden tomar un huevo o capturar un pichón. Si los tobianos fueran abundantes, estos predadores naturales no significarían un gran problema. Pero en una semana comenzarán a nacer los pichones, y aquí las gaviotas pueden hacer un verdadero desastre. Un individuo de gaviota cocinera se ha observado que ha destruido una colonia de 15-20 nidos en poco menos de una hora. Lo que representa un impacto importantísimo en el éxito reproductivo. En esta ocasión la víctima fue un pato. Para comerlo, la gaviota busca un lugar al reparo del viento. La gaviota cocinera es una especie nativa, pero sus poblaciones crecieron demasiado en la meseta como producto de los depósitos de basura y otras actividades humanas. Ahora evalúan los pasos a seguir. El censo debe continuar, pero no pueden permitirse abandonar esta colonia. Es evidente que las gaviotas son una amenaza. Finalmente deciden dejar al guardaparque Pablo Hernández instalado en la laguna. Él debe proteger a la colonia de las gaviotas cocineras hasta que nazcan los pichones, algo que nunca se había intentado. Pablo no está seguro de poder cumplir con su trabajo. Mientras tanto, en la mañana, el grupo parte hacia la meseta del Strobel. Se dirigen a la región que concentraba la mayor población de tobianos en la década de 1980. Pero los tiempos cambiaron y ahora los espera una realidad muy diferente. El equipo debe recorrer los 300 kilómetros que separan la meseta del lago Buenos Aires de la meseta del Strobel. Son largas horas de viaje en los caminos patagónicos. La meseta del Strobel es una de las mayores de la Patagonia austral. Puede parecer un lugar desolador. Sin embargo, en el pasado, sus lagunas concentraban el 80% de la población de tobianos, unos 4.000 individuos, algo muy diferente a lo que ocurre en la actualidad. En las últimas 3 campañas solo se encontró un 5% de aquella población y casi ninguna colonia reproductiva. Muchas de las lagunas visitadas hace 20 años se secaron. El cambio climático es despiadado en este rincón del planeta. Los inviernos, con poca nieve, dejan sus huellas en el fondo. En la meseta del Strobel, solo unas pocas lagunas tienen tobianos, pero aquí los grupos son demasiado pequeños para formar una colonia. Esta laguna tiene solo 4 individuos. Todo parece indicar que están en condiciones de aparearse. Ya formaron parejas y pueden verse algunos conflictos por el territorio. Para reforzar sus vínculos, una pareja se entrega a la ceremonia del cortejo. En condiciones normales, estos animales deberían estar nidificando. Pero estos tobianos no podrán cerrar su ciclo reproductivo. En muchas lagunas de la meseta del Strobel, la vinagrilla no florece. Una vez que asoma sobre la superficie, rápidamente se marchita. Los tobianos se quedan sin material para sus nidos. Y eso no es todo. Los biólogos creen que aquí los tobianos tienen dificultades para alimentarse.
Durante el buceo, ellos capturan pequeños invertebrados y es posible que el alimento no sea suficiente. Laguna tras laguna se repite la misma pauta: la vinagrilla enferma y el alimento escaso. Hay algo que no está bien en estas aguas, y la causa debe buscarse bajo la superficie. Las truchas se liberaron en los grandes lagos patagónicos hace más de medio siglo, con la idea de estimular la pesca deportiva. Recién a partir de la década de 1990 comenzaron a sembrarse en la meseta del Strobel, no ya con fines deportivos, sino para vender su carne fresca o envasada. Pero estos peces no son nativos de Sudamérica. Los cambios que producen son drásticos para todo el ecosistema. Ellas son predadores voraces y en estadios juveniles compiten con los macaes por el alimento. Además, producen cambios en el agua que interfieren con el desarrollo y la floración de la vinagrilla. Los tobianos crían solo cuando las condiciones son adecuadas. Si hay cambios en la vinagrilla o modificaciones en el agua, ellos postergan su reproducción hasta la próxima temporada. Si los cambios se extienden por años, los macaes dejan de reproducirse. Las generaciones no se renuevan y terminan desapareciendo. Lo cierto es que cuando se introducen truchas, desaparece la mayoría de las aves. Y esto se repite en casi todas las lagunas del Strobel. En esta meseta desapareció el 95% de los tobianos. Parece que la historia se repite. En el mundo ya se extinguieron 3 especies de zambullidores y todas desaparecieron cuando se introdujeron peces con fines comerciales. Quizás el macá tobiano sea la próxima. Lagunas que se secan en un contexto de cambio climático. Poblaciones crecientes de predadores naturales. Peces introducidos en las lagunas. Un conjunto explosivo para la supervivencia del macá. Mientras tanto, en el cervecero, Pablo sigue de cerca la colonia. Quizás esta laguna sea la última esperanza para la supervivencia de los tobianos. Como parte de su rutina, Pablo recorre diariamente el borde de la laguna. Cualquier novedad puede cambiar el rumbo de sus actividades. Ahora encuentra algo sospechoso. Se trata del excremento de un mamífero. Este lugar podría ser su madriguera. Ahora ya casi no tiene dudas. Pablo acaba de encontrar los rastros de un bisón norteamericano, el predador más peligroso del macá tobiano. Pablo encontró lo que todos temían encontrar. El bisón es un carnívoro introducido por el hombre que se expande por la Patagonia. Los bisones fueron traídos a mediados del siglo XX. Su piel prometía grandes ganancias en el mercado de la moda. Sin embargo, la empresa fracasó y los bisones fueron liberados. A partir de ese momento comenzaron a expandirse en Chile y la Argentina, volviéndose verdugos implacables de muchas aves acuáticas. En marzo de 2011, un solo bisón destruyó toda la colonia del cervecero, matando a 33 tobianos en pocas horas. Una imagen desoladora esperaba a los investigadores.
Las colonias de macá lo que tienen que tienen un dinamismo muy grande. Los individuos están todo el tiempo vocalizando, hay interacción entre diferentes parejas, entre los individuos de la misma pareja, están todo el tiempo rehaciendo los nidos, cantando, es muy activo, digamos. Y el año pasado cuando la encontramos era un escenario increíble, era como si el tiempo se hubiera frenado y la colonia estaba congelada en el tiempo. Estaban todos los individuos muertos sobre los nidos, como aún empollando, porque el bisón los mató de una forma tan efectiva, se podría decir, que los individuos ni siquiera se fueron de los nidos, estaban muertos sobre los nidos con los huevos abajo. Fue escalofriante esa escena, realmente no podíamos entender lo que pasaba, hasta que no estuvimos muy cerca de la colonia y lo vimos, y hasta que no tuvimos los individuos muertos en nuestras manos no entendíamos qué había pasado, era increíble. Ahora la prioridad es proteger la colonia. A Ignacio no le sorprende encontrar rastros de bisón en la laguna. Pero con la especie en estado crítico, estremece pensar lo vulnerables que son los 82 nidos de la colonia. Los esfuerzos del equipo se destinan a buscar el bisón y capturarlo. Los bisones se expanden siguiendo los cursos de agua. La laguna del Cervecero está a unos 700 metros del río Équer, una distancia poco importante para estos animales. Pablo y un voluntario instalan trampas cerca del río con la esperanza de atrapar un bisón. Ellos usan pescado como cebo, algo irresistible para este carnívoro. Mientras tanto, el resto del equipo obtiene nueva información sobre estos invasores. Ignacio y Hernán se reúnen con un puestero vecino. Julio cazó un ejemplar en la temporada anterior y ellos quieren verlo. La buena noticia es que es posible cazarlo. La mala es que fue atrapado muy lejos de los cursos de agua, en el centro de la meseta del lago Buenos Aires. Esto no estaba previsto entre las hipótesis del grupo. ¿Y antes conocían los bisones? ¿Había antes? Sí, por la zona del Tuco, sí. Por la zona del Tuco. Con suerte podría tratarse de un ejemplar aislado. Pero si hubiera una población de bisones, todos los tobianos estarían en grave peligro. El próximo paso es investigar las lagunas del interior de la meseta del Buenos Aires. La laguna El Sello es una de las más grandes. Se abre en una enorme depresión de la meseta, un paisaje fantástico cuyo fondo es la misma cordillera de los Andes. La laguna del Sello era uno de los sitios preferidos por el macá tobiano. Pero ahora el grupo encuentra animales dispersos y no hay señales de colonias. La situación se repite en el resto de las lagunas. La temporada anterior, esta laguna tenía 12 parejas. Ahora solo hay 4 individuos. Hay vinagrilla suficiente y las aves están en buenas condiciones. Pero es muy difícil que estas 2 parejas nidifiquen. Los tobianos necesitan un grupo más numeroso para establecer una colonia. ¿Qué pasó con el resto de los animales? ¿Volverán a poblar esta laguna? ¿Cómo pueden llegar los bisones hasta aquí? Son demasiadas preguntas y pocas respuestas. Lo cierto es que la laguna no dará pichones este verano y que donde había tobianos ya casi no quedan. Ignacio y Hernán saben de esto. Los sitios favoritos del tobiano fallan uno tras otro. La especie se escurre entre los dedos y el fantasma de la extinción invade el corazón de la meseta. Hace 40 años, Mauricio Rumbold descubrió al macá tobiano en una lejana laguna de la Patagonia. Un hallazgo extraordinario que marcó su vida para siempre.
Ahora Mauricio está otra vez en la región. Pero este viaje tiene un gusto amargo. El retorno lo enfrenta con la realidad más cruel. Su especie se extingue transformada en una víctima silenciosa de la codicia humana. Mauricio Rumbold y el biólogo Santiago Inverti se detienen para observar la laguna de los Escarchados. Hoy la laguna está escondida bajo la nieve. Fue aquí donde se encontró el primer macá en 1974. Fue aquí donde Andrés Johnson se instaló para estudiarlo. Fue también aquí uno de los primeros sitios de donde desapareció la especie. Los tobianos de Escarchados son un recuerdo, un registro en una vieja planilla de datos. Mauricio y Santiago siguen su camino hacia Río Gallegos. Los tobianos deben llegar a esta costa en su migración otoñal. Las aves no se hacen esperar. Mira, Mauricio, acá viene un grupo grande. Hay 8 o 10 tobianos entrando. Creo que son todos adultos. Vienen más todavía, sí. Esta temporada trajo una noticia esperanzadora. Y el otro día, bueno, fue la primera vez que vimos juveniles en casi 10 años, acá en la costa, ¿no? Justo en este lugar. Los investigadores creyeron durante años que los tobianos jóvenes invernaban en los grandes lagos que no se congelan. Pensaban que allí competían por el alimento con las truchas e incluso que podían ser atacados por peces grandes. Había evidencias para pensarlo. Sin embargo, al encontrar jóvenes en la costa, esta hipótesis debía ser revisada. Pero bueno, este año confirmamos que juveniles que nacieron esta temporada, porque bueno, los hemos visto en la meseta, llegan acá hasta la costa. Ahora tenemos que hacer un conteo más grande para ver cuántos llegan, claro. Hay 8 en hilera, fíjate si hay algún juvenil. Subía la marea y flotillas de macaes, un número quizás 100, entre los cuales 2 o 3 juveniles. Y fantástico, se me subió toda la sangre al alma, a la cabeza, pude respirar otra vez porque el pobre animal está en serio peligro, pero todavía existen, hay esperanza de que alguien lo pueda ver. Por momentos Mauricio cree que es posible salvar a los tobianos, aunque esto sea tan poco probable como fue el descubrirlos. Tengo fe que algo se puede hacer en tomar conciencia y darle la importancia que tiene. Perder un macá, perder eso es una vergüenza. Afortunadamente, la educación ambiental es una disciplina que crece en la Argentina. Este moderno centro de interpretación de Río Gallegos tiene al macá tobiano como uno de sus ejes temáticos. El centro tiene un frente abierto al estuario. Desde allí se pueden observar aves migratorias y otras especies de la costa. También pueden verse los tobianos durante el invierno. Santiago Inverti fue uno de los diseñadores del centro. Para él, como para Mauricio, la educación ambiental es un punto clave en la conservación. Siempre pensamos que más allá del trabajo de manejo, investigación, conservación, había que trasladar eso a la comunidad. Pero ambos saben que la educación ambiental no es suficiente para salvar a los tobianos. Su supervivencia depende de que tengan condiciones adecuadas para poder reproducirse. La posibilidad de recuperación del macá tobiano pende de un hilo, básicamente. Las posibilidades de recuperación son ínfimas. Esto nos indica que hay posiblemente solo una salida para la especie, y es crear un área protegida donde podamos actuar, donde haya personal especializado todo el tiempo durante la época fundamental, que es la época reproductiva. Este verano, la colonia de El Cervecero fue un éxito. El bisón finalmente no apareció y las gaviotas fueron controladas. El resultado no podía ser mejor. 60 pichones completaron su desarrollo y abandonaron la laguna.
los científicos tienen muchos desafíos por delante. El éxito del cervecero es fundamental. Aunque la población no creció, solo se formaron colonias en la meseta del Buenos Aires. Crear un parque nacional en la meseta del lago Buenos Aires puede ser la última oportunidad para los tobianos. Sus lagunas no tienen truchas y con guardaparques en la temporada podrían controlarse bisones y gaviotas. Además, se protegerían muchas otras especies y también tesoros arqueológicos invaluables. Quizás sea también una buena oportunidad para reflexionar sobre el papel del ser humano como especie. Lo cierto es que los tobianos son una metáfora sobre nuestro destino. Su extinción significaría un mundo más pobre, más triste, menos habitable. El mundo que heredarán los niños del futuro. Su supervivencia, en cambio, mostraría que el ser humano comienza a comprender que su destino va unido inevitablemente al del mundo natural, del cual jamás puede dejar de ser una parte.